En septiembre de 1972, en las Olimpiadas de Múnich, unos extremistas palestinos hicieron rehenes a 11 atletas israelíes. 24 horas después, los 11 atletas estaban muertos. Al año siguiente, 11 hombres con contactos palestinos fueron misteriosamente asesinados en ciudades europeas y de Oriente Próximo. Hasta la fecha, Israel niega oficialmente cualquier relación con esas muertes. Aún así, persisten los rumores acerca de una campaña gubernamental ilegal de asesinatos. Ahora, más de 30 años después, los agentes que participaron en la guerra secreta israelí han hablado por primera vez. Usamos silenciadores para disminuir el ruido. Las balas tenían la punta hueca para que explotaran dentro del cuerpo. Intentamos resolverlo sin tener que disparar a nadie en la calle. Eso es fácil. Queríamos asustarlos. Un futuro primer ministro de Israel describe cómo lideró la misión más ambiciosa de la campaña. Hubo un tiroteo bastante intenso. A la luz del día parecía un campo de batalla. Los testigos describen cómo la operación se les fue de las manos. Mi padre no participó en el atentado de Múnich. Aquello fue la excusa perfecta para que los israelíes mataran gente. Esta es la verdadera historia de la vengativa guerra secreta del Mossad, contada por los hombres que la llevaron a cabo. Múnich, los auténticos asesinos. ...5 de septiembre de 1972... Juegos Olímpicos, Múnich, Alemania. 8 hombres armados de un grupo palestino poco conocido, Septiembre Negro, se infiltran en la Villa Olímpica. Bajo la mirada de los medios, 11 atletas israelíes permanecen retenidos. Septiembre Negro, buscando el apoyo de la causa palestina, exige que liberen a 250 presos a cambio de las vidas de los atletas. I'm Jim McKay speaking to you live at this moment from Munich, West Germany. The Olympics of Serenity have become the Olympics of Terror. Unas horas después, matan a 2 miembros del equipo. Cuando los secuestradores intentan salir de Alemania con los rehenes, la policía trata de rescatarlos. La operación es desastrosa. Septiembre Negro ataca a sus víctimas. Todos los atletas israelíes mueren. La escena fue indescriptible porque tenían muchos rehenes. Mataron a uno de ellos delante de sus amigos y tuvieron que mirar mientras se desangraba lentamente. Me dije a mí misma, si esa es la forma en que mi marido, que tenía 27 años, pasó sus últimas horas de vida, alguien tiene que pagar por ello. Y no voy a descansar hasta que se haga justicia. En Israel, la reacción a la masacre fue de incredulidad horrorizada. El impacto en Israel fue tremendo, enorme. Por primera vez tras el Holocausto, mataban a judíos en suelo alemán. Con todo el país viendo los entierros, la pena pronto se convierte en ira. La atmósfera en Israel clamaba venganza. La gente de la calle necesitaba venganza y todos en Israel querían hacer algo, reaccionar, vengarse, responder de alguna manera que fuera dolorosa. La nación se volvió a su primera ministra, Golda Meir, una veterana curtida en muchos conflictos con los vecinos de Israel. Unas horas después, contraatacó con una demostración pública de venganza. Unos ataques aéreos sobre campos de refugiados palestinos dejan más de 200 muertos.
Los mismos secuestradores habían muerto, habían sido capturados en Múnich, pero para Meir no fue suficiente. En secreto, inició una ola de venganza que alcanzaría a los cerebros y planificadores del atentado olímpico. Poco después del entierro de los atletas, Meir invitó a sus familias a una reunión secreta. Dijo que nos prometía, como primera ministra del Estado de Israel, que encontraría a los que estuvieran involucrados y tuvieran las manos llenas de sangre, que los sacaría de donde estuviesen y que pagarían por lo que habían hecho. La tarea recayó sobre el servicio secreto israelí, el Mossad. Los veteranos agentes Efraín Halevi y David Kimms recuerdan la atmósfera que había en las oficinas. Fue una declaración de guerra. Un acto de esa magnitud y de esas consecuencias no podía quedarse así. Nos quedamos sin habla. Queríamos atrapar a todos los responsables de aquello y matarlos. En secreto, el Mossad planeó una respuesta extraordinaria al atentado de Múnich. Le dieron el nombre de Operación Ira de Dios. Ahora, por primera vez, los miembros de las brigadas asesinas del Mossad hablan sobre aquello. La apariencia y las voces han sido disimuladas para este propósito. El impacto de Múnich fue enorme. Yo estaba de servicio en el cuartel del Mossad la noche que ocurrió. Sentí una ira fría. El jefe vino a nosotros y nos dijo: vosotros seréis el brazo extendido de esta oficina. Me di cuenta de que era el principio de un periodo muy ajetreado. El Mossad ya sabía que Septiembre Negro era un grupo escindido de la Organización para la Liberación de Palestina, el grupo de guerrilleros que llevaba décadas luchando contra Israel. Pero identificar y matar a los que habían planeado la operación de Múnich no sería fácil. Septiembre Negro actuaba en absoluto secreto por Europa y Oriente Próximo. Y llevar a cabo asesinatos ilegales en estados soberanos extranjeros estaba completamente prohibido bajo la ley internacional. El Mossad tendría que operar en secreto total. Israel no quería que lo acusaran de ser un estado terrorista por usar los mismos métodos que ellos. Así que uno de los factores críticos era que no hubiera armas delatoras en los crímenes. Nadie tenía que poder relacionar los asesinatos e Israel directamente. El Mossad, consciente de tal responsabilidad, empezó a trabajar. Obtener información de grupos terroristas no es fácil. Los terroristas sospechan de cualquiera con quien no se relacionen directamente. Pero alrededor de ese grupo hay todo tipo de gente relacionada con ellos. Ya sean familiares, conductores, mensajeros o recaderos, hay todo un grupo de gente que rodea a ese núcleo terrorista y al que se puede acceder. Cualquier descuido de los socios de Septiembre Negro se interceptaba ansiosamente. Los mismos palestinos empezaron a preguntarse quién estaba involucrado, quién estaba tras la masacre. Se barajaron muchísimos nombres. En unas pocas semanas, el Mossad estaba obteniendo información. Una parte les llegaba en persona. Entre el 97 y 99% lo obtenían los agentes que venían de la OLP y otras organizaciones palestinas al Mossad. Otra parte, increíblemente, llegaba de espontáneos. Gente que iba a las embajadas israelíes y oficinas del Mossad a contar lo que sabían. ¿Por qué? Porque querían una vida mejor y más cómoda para sus familias. Cuando el Mossad compuso la lista de sospechosos, un nombre aparecía una y otra vez: Ali Hassan Salameh.
un jefe de Septiembre Negro. El Mossad realizó un perfil del Casanova que quería destruir Israel. Era un hombre elegante, que iba siempre muy bien vestido, inteligente. Le gustaba hacer visitas sociales. Sabíamos mucho de él. Apodado el Príncipe Rojo por los medios, Salameh estaba relacionado con secuestros y atentados, incluyendo una matanza en el aeropuerto de Tel Aviv que dejó 26 muertos. Realmente pensábamos que era el cerebro de la matanza de Múnich. Así que de todos, creímos que él era el objetivo más importante. Pero no conseguían dar con Salameh. Sin inmutarse, Israel fijó su atención sobre otro sospechoso. Golda Meir supervisó toda la operación como la directora de un comité gubernamental secreto llamado Comité X. Israel nunca reconoció su existencia. Aún así, secretamente, Meir abandonó todos los procesos legales, transformándose en jueza, jurado y verdugo con un golpe de pluma. Toda la información se recopilaba, analizaba y enviaba al Comité X. El comité de miembros del gobierno, liderados por la primera ministra Golda Meir, quien aprobaba o no el asesinato del objetivo. Apenas 3 semanas después de Múnich, el Comité X aprobó el primer asesinato. El Mossad preparó el terreno para una operación supersecreta en el corazón de Europa. El primer objetivo fue un hombre que el Mossad creía que era importante dentro de la célula italiana de Septiembre Negro. En la capital italiana, el servicio secreto israelí empezó a seguir a Pael Zweiter, un traductor treintañero que trabajaba para la embajada libia. Para sus amigos occidentales, Zweiter era un escritor pacífico de izquierdas. Pero el Mossad pensaba que era el jefe de Septiembre Negro en Italia y que estaba involucrado en la matanza de Múnich. Planear el asesinato de Zweiter fue una operación con muchas fases muy controlada por el cuartel del Mossad en Tel Aviv. Primero, el objetivo de vigilancia llegaría a Israel. Ellos llevarían a cabo gran parte de la vigilancia electrónica y física del sujeto. Hicimos todo lo posible para poner agentes cerca de los objetivos, para saber lo que pensaban, lo que hacían, lo que desayunaban. Queríamos saber lo más posible de ellos. A veces la división de vigilancia ayudaba a elegir el modus operandi adecuado para el asesinato. Hay que usar una bomba, le matamos a tiros, en la calle, en el ascensor, en su casa, etc. Porque se aprende en la rutina del sujeto. Unos días después, un equipo de 15 hombres había hecho un dibujo completo de los movimientos de Zweiter. Sabían que volvía muy tarde todas las noches y que en el vecindario a las 10 u 11 de la noche no había mucha gente. Por eso, lo más fácil era dispararle. Con el terreno listo, un equipo de élite llegó desde Israel. Asesinos entrenados para liquidar a cualquier objetivo, en cualquier escenario y con cualquier disfraz. Las operaciones violentas las lleva a cabo una subdivisión llamada Kaidon. Kaidon es lo mejor de lo mejor del Mossad. Nunca se creería quiénes somos. La gente no nos reconoce. Siempre estamos en la sombra. Somos fantasmas, silenciosos. En Kaidon están los mejores, seleccionados entre los mejores del ejército, los comandos navales y el Seyerat Metkal, los geos israelíes. El secretismo de Kaidon es el más extremo del Mossad. Ni sus mejores amigos saben quiénes son.
Colocados cerca de la casa de Zweiter, dos asesinos del Caidón se preparaban para matarle. El agente G estaba allí. Por primera vez cuenta lo que pasó esa noche. Llevábamos una Beretta del 22, buena para disparar de cerca. También usamos silenciadores para disminuir el ruido. Las balas tenían la punta hueca para que explotaran dentro del cuerpo e infligieran el máximo daño. Fue una noche corriente para Zweiter. Estuvo un rato con su novia, que era australiana. Salió, compró una botella de vino y el periódico y se iba a casa. No llevaba guardaespaldas y no miró detrás. Ni por lo más remoto se imaginó que tenía detrás al Mossad. Me centré en el objetivo, no recuerdo qué llevaba puesto, no recuerdo qué tiempo hacía. No hubo tiempo para charla. Solo le preguntamos su nombre y avanzamos. No tuvo tiempo para reaccionar. Le disparamos al lado del ascensor. Vaciamos 2 cargadores. Los últimos disparos fueron en la cabeza, para asegurarnos. Los asesinos se marchan tranquilamente del edificio. No tienes que correr. Tienes que salir andando del sitio. Había un coche de huida que les recogió y desaparecieron. No tenía nada contra aquel hombre, pero se mezcló con terroristas y saboteadores. Si pensara en él o en su familia, me pondría sentimental. Pero era un objetivo que hacía daño y acepté las órdenes. Las autoridades italianas no encontraron pistas o sospechosos, solo un cadáver con 16 impactos de bala. Me llamaron a casa. Una persona preguntó si era Ankie Spitzer y dije que sí. Me dijo que pusiera la radio y oyera las noticias, las de las 10. Pregunté quién llamaba, pero no me contestaron. Italy are investigating the mysterious death of a Palestinian activist, while Zweiter, 30, was believed to be linked to the terrorist group Black September. Anunciaron que habían liquidado a una de las personas involucradas en la matanza de Múnich. Quizá era un mensaje indirecto de Golda Meir. Había mantenido su palabra. Pero me dije que no había pedido eso. Para nosotros no tenían que matar a nadie, solo que lo llevaran a juicio. Pero el Comité X no estaba interesado en la justicia legal. Muy al contrario, estaba trazando planes mucho más complejos para llevar la operación más allá de la venganza. El objetivo no era tanto vengarse como asustarles. Queríamos que tuvieran miedo, que sintieran que íbamos a por ellos. Intentamos resolverlo sin tener que disparar a nadie en la calle. Eso es fácil. Casi. Durante meses, los expertos del Mossad estuvieron desarrollando formas de matar que sembraran el pánico entre sus enemigos. Aprendimos mucho sobre explosivos. Estábamos dispuestos a perfeccionar la manera de esconder bombas. 3 meses antes de Múnich, Bassam Abu Sharif, un militante palestino, fue el objetivo de uno de los experimentos mortales del Mossad. El 25 de julio de 1972 me mandaron un libro grande. Tras la 10ª página, el libro tenía un hueco con una carga explosiva insertada. La vi antes de que explotara.
Perdí este ojo, que es de cristal, y los dedos. Se suponía que tenía que cortarme desde la cabeza hasta aquí. La bomba dirigida a Bassam Abu Sharif había fallado por poco. Pero las bombas dirigidas empezaron a usarse como venganza por Múnich. La estrategia psicológica de la campaña del Mossad llegaría hasta las calles de París. El objetivo era el doctor Mahmoud Hamshiri, portavoz de la OLP en Francia. Para el Mossad, no solo estaba involucrado en el plan de Múnich, sino que estaba organizando otros atentados por Europa. El señor Hamshiri era una de las personas que planeaba los atentados. Y en cuanto a nosotros, cualquiera que planea atentados diseñados para matar a gente es un objetivo. Eso incluía al señor Hamshiri. La vigilancia intensiva reveló que Hamshiri vivía con su mujer y su hija en un piso de lujo en el sur de París. Para evitar arriesgar las vidas inocentes de su familia, el Mossad trazó un complejo plan que incluyó a más de 20 agentes. Querían controlar con precisión cómo, cuándo y dónde ocurriría el asesinato. Un agente, haciéndose pasar por un periodista italiano, llamó a Hamshiri para entrevistarle en un bar cercano. Mientras estaba fuera, una unidad especial, el Keshet, se puso a trabajar. Son ladrones. Son unos hombres que tienen la habilidad de entrar en habitaciones de hotel, pisos, cajas fuertes, donde sea. Hacen lo que tengan que hacer y salen. Nadie les ve nunca. Un asesino del Mossad, el agente G, participó en aquello. Los Keshet entraron en su oficina y tomaron muestras de todo, fotografías, etc. Anotaron todos los detalles. Los agentes se llevaron un fragmento de la mesita del teléfono de Hamshiri. Esa muestra, junto con medidas exactas y fotografías, fue enviada al cuartel del Mossad en Tel Aviv. En el laboratorio, un equipo de científicos construyó una mesita idéntica con una diferencia vital. Se colocó en la mesa de Hamshiri una encimera de mármol muy parecida a la que había, preparada en el laboratorio del Mossad en Israel y llena de TNT. Se hicieron los explosivos en Israel y la bomba la montó un genio en la materia, un experto del ejército. El 5 de diciembre de 1972 se terminaron los preparativos. La encimera falsa de la mesita llegó a Francia. El Keshet hizo el cambio. Era una bomba muy pequeña, aunque no se necesita mucho para matar a una persona. Cuando fuera conveniente solo había que apretar el botón, pero había que asegurarse de que la mujer y la hija no estuvieran allí en ese momento. Se preparó la bomba. El Mossad esperó la oportunidad. Mientras tanto, el desprevenido Hamshiri hizo una entrevista en la televisión francesa. Sería la última. Alors donc, un Munich est absolument impossible en France. Impossible. Impossible parce que pour nous, nous considérons que le peuple français est un peuple ami. Une dernière question. Est-ce que vous pouvez vivre tranquille en France? Est-ce que vous ne craignez pas pour votre vie? Pour nous, pour moi, non. Mais je pense qu'il ne faut pas tenter le diable. El viernes 8 de diciembre, los agentes del Mossad cercanos a la escena informaron que la mujer y la hija de Hamshiri habían salido.
El objetivo estaba solo. La trampa estaba en marcha. A las 9:25 de la mañana, el agente que hacía de periodista italiano llamó otra vez a Ham Shiri. Lo de llamarle era para asegurarnos de que estaba muy cerca de la mesita, contestando al teléfono. Y en ese momento pulsamos el botón y la bomba explotó. Al poner una bomba bajo el teléfono, enviamos un mensaje. Podíamos coger a cualquiera en cualquier momento. Tenían que vigilar las 24 horas. Y eso era lo que quería el Mossad. La estrategia psicológica de la campaña del Mossad parecía funcionar. Importantes activistas palestinos temían ahora por sus vidas. Claro que hizo efecto. En ese sentido, yo me llamo Imad, pero me movía con el nombre de Hana. Si vivía en un sitio, solo lo sabían unos pocos. No podía dormir más de 2 noches seguidas en el mismo sitio. Tuve que cambiar de coche. Dejé de salir en público. No podía ver a mis hijos. Pero eso es la guerra. En Israel, la viuda Anki Spicer recibió una segunda llamada anónima. Esta vez, la noticia del asesinato la puso nerviosa. Dije, mire, mi vida no va a mejorar si sé que quien mató a mi marido va a morir. Porque también tiene mujer e hijos, y a mí no me sirve. Pero la petición de la viuda se la llevó el viento. Cayó en saco roto. Operábamos según las instrucciones. Resultaba suficiente que te dijeran que habían matado a israelíes. En una unidad como la nuestra no haces preguntas. En las siguientes semanas, los asesinos siguieron con su tarea. Una bomba trampa en Chipre que mató a un supuesto correo de Septiembre Negro y el tiroteo en París de un traficante de armas de la OLP supusieron la tercera y cuarta víctimas. A pesar del creciente número, los gobiernos europeos parecían ajenos a la operación que se desarrollaba en sus ciudades. Pero la verdad era muy distinta. Los gobiernos sabían que Israel estaba tras los asesinatos. Y como la razón era la venganza por Múnich, hicieron la vista gorda. Después de Múnich, la mayoría de los servicios de inteligencia empezaron a cooperar a un nivel mucho más serio. Eso no incluía liquidar a los que participaron en Múnich. Con los gobiernos occidentales mirando hacia otro lado, el Mossad expandió la operación y en abril de 1973 el Mossad recibió la información más extraordinaria. Sus fuentes en el Líbano revelaron el paradero de 3 objetivos clave. La operación Ira de Dios se preparó para lanzar su misión más ambiciosa: un asalto militar al bastión palestino en Beirut. En la primavera de 1973, la campaña del Mossad contra Septiembre Negro había llevado a 4 asesinatos. Ahora, el Mossad iba a recibir información del Líbano. Fue una pista que llevó a una matanza. A principios de 1973, el Mossad recibió información sobre 3 líderes:
sobre la situación exacta de sus pisos en Beirut. Abu Yusef, Kamal Nasser y Kamal Adwan eran líderes militantes de la OLP. El Mossad estaba convencido de su relación con Septiembre Negro. Los tres objetivos vivían con sus familias en la misma calle del centro de Beirut, el cuartel general de la OLP. Pero lanzar la operación no sería fácil. El Líbano era un país extranjero hostil y los objetivos estarían protegidos día y noche por guardaespaldas armados. Para una misión tan arriesgada necesitarían ayuda militar experta. Llamaron a Ehud Barak, un hombre que luego llegaría a ser primer ministro de Israel. En ese momento era el comandante de las fuerzas especiales israelíes. Me dijeron, hemos identificado unos objetivos muy buenos, pero están fuera de nuestro alcance. No puede hacerlo el Mossad. Te necesitamos. Me dijeron que tenían información, me la enseñaron. La estructura interna de los edificios, los planos, los guardaespaldas y hasta bocetos de cómo serían los pisos por dentro. Pero ya sabían lo de los asesinatos del Mossad, y hasta en su bastión de Beirut los palestinos estaban muy alerta. Y al recopilar tanta información detallada, el Mossad había levantado sospechas. Mi padre sabía con seguridad que iban a por él. Estaba claro que algo pasaba. ¿Cuándo, cómo y qué? Nadie lo sabía. Pero hubo algunas señales, como el pobre que de pronto pasaba día y noche delante del edificio. Algunos intrusos que encontraron en el aparcamiento. Eso no pasaba en un día normal. Sabíamos que los intentos de asesinato llegarían en algún momento. Mientras Barak atendía a los últimos detalles, se encontró con un problema. Como habían planeado la operación para llevarla a cabo después de la medianoche, pensaron que sería raro que 15 hombres pasearan por las calles de Beirut y no pasarían desapercibidos. Para mezclarse con el entorno, algunos se arreglaron como si fueran a la discoteca. Barak y dos ayudantes se vistieron de chicas. Me vestí de chica morena, con ropa moderna, una chaqueta ancha para poder esconder el fusil. Y luego había dos rubias enormes a mi lado. Lo llevábamos todo, maquillaje y todo. Al amparo de la noche, el equipo armado de Barak llegó en barco a la orilla de Beirut. Los agentes del Mossad esperaron para llevar a los comandos hasta los objetivos. Dos de los agentes más jóvenes de mi unidad preguntaron si estaba justificado moralmente ir y matar a la gente en su casa. Les dije que sí, porque era una guerra contra el terrorismo y no ganas si te quedas parado o eres demasiado selectivo con los objetivos. A 5 kilómetros de allí, Kamal Adwan trabajaba en su oficina. 10 minutos después, llegaron los comandos. Enviamos a las brigadas a los dos edificios y esperamos a que subieran. Barak y su compañero vigilaban la entrada. Eran casi las 2 de la mañana. Mi padre oyó un ruido en la escalera y creyó reconocer a alguien hablando en hebreo.
Sabía que algo pasaba y cogió la pistola. Vino a donde dormíamos porque mi madre estaba mala ese día y había dormido con mi hermana y le dijo: coge a los niños y no salgáis de la habitación. Pero mientras los asesinos esperaban para atacar, Barak fue desenmascarado. Perdimos el elemento sorpresa. Salió un guardaespaldas de uno de los coches de delante de nosotros. Se abrió la chaqueta, sacó una pistola y empezó a cruzar la calle. Aún recuerdo la cara que puso cuando vio a dos mujeres abriéndose el abrigo, sacando las armas y empezando a disparar. Inmediatamente, toda la calle se despertó y por el rabillo del ojo vi cómo se encendían las luces de los 3 pisos a los que teníamos que entrar. Arriba, los equipos volaron las puertas de los pisos. Mi padre casi se deshizo ante los disparos. Era como una película, como si le dispararan a cámara lenta. Fue un tiroteo bastante intenso. Llegó un Land Rover lleno de policías libaneses y empezamos a intercambiar fuego a unos 15 metros. Mientras Barak y su compañero seguían el tiroteo, arriba, los comandos completaban la misión. Mataron a mi padre. Mi madre recuerda que se preguntaban qué hacían con la familia. De pronto, los asesinos se fueron. Las 3 brigadas volvieron. El tiroteo no duró más de 7 u 8 minutos. Cumplimos la misión y nos metimos en los coches. El equipo de Barak volvió a la playa dejando tras de sí un reguero de destrucción. La luz del día revelaría la magnitud. Parecía un campo de batalla. De hecho, no solo matamos a los 3 terroristas, también a 7 u 8 policías libaneses. Y la mujer de uno de los terroristas también murió. Y uno de los vecinos murió por la carga explosiva con la que abrieron la puerta. En los días que siguieron, se dijo que la acción israelí había costado 20 vidas inocentes. Surgieron protestas furiosas por todo el mundo árabe diciendo que los objetivos no tenían nada que ver con Múnich. En Israel, las viudas se enfadaban. Le pregunté a las demás viudas si sabían que hubiera tanta gente involucrada en Múnich. Yo creo, por cierto, que mataron a más gente. No sé, pero no podía haber tanta gente metida en la matanza de Múnich. La realidad, hablando desde un punto de vista histórico, es que mi padre no participó en el atentado de Múnich. Y es algo que lo puede investigar y verificar cualquier historiador. Sin embargo, mi padre fue responsable de la organización de la resistencia en Cisjordania. El atentado de Múnich fue la excusa perfecta para que los israelíes mataran a gente. Así que la incursión en Beirut fue un punto de giro. Lo que había empezado como la venganza de Golda Meir contra los culpables de Múnich se había convertido en una campaña general contra todo militante palestino. Un agente muy veterano decía que un terrorista es un terrorista. No comprobamos si estaban involucrados o no. No importaba si habían participado en la matanza de Múnich o no. Si no lo habían hecho, harían otra cosa después. Eran terroristas. Y un terrorista es un terrorista.
Ninguno de los de la lista era inocente. Muchos competían por preparar más atentados y eso justificaba los asesinatos de gente que solo estaba involucrada indirectamente. Durante los siguientes 3 meses, el Mossad efectuó otros 4 asesinatos con bombas trampa. La muerte volvió a Roma y París. Un asesinato más en Atenas atribuyó al Mossad 11 muertes. Cada vez se decía que la víctima tenía relación con Múnich. Luego, en junio de 1973, el Mossad recibió una pista de una fuente fidedigna. La fuente reveló el paradero de Ali Hassan Salameh, el objetivo número 1 de Israel. El Mossad pensó que por fin tendrían a su hombre, pero las cosas saldrían terriblemente mal. Habían encontrado a Salameh en Noruega, pero la noticia pilló al Mossad desprevenido. Con todos los agentes atareados con otras misiones, el Mossad tuvo que improvisar. Como toda la operación se planeó apresuradamente, el Mossad no envió a sus mejores agentes. No idearon una buena coartada para los que participaron. No había apoyo suficiente en Noruega para hacer el trabajo. Hasta llevaron a 2 personas que no eran profesionales formados. Un equipo, incluyendo a agentes sin experiencia de campo, se reunió apresuradamente. El 18 de julio de 1973 volaron a Oslo. El equipo siguió la pista hasta el pueblo de Lillehammer. Pero la falta de experiencia levantaría sospechas. Casi todos los habitantes de ese pueblecito eran rubios. El grupo de 6 o 7 hombres tenían todos el pelo castaño o moreno. Llamaron la atención inmediatamente. Ajenos a eso, el equipo siguió buscando. A mediodía del 20 de julio, creían que habían encontrado a su hombre. Tenían una foto y comparándole con ella pensaron que era el mismo. Aunque era Lillehammer y está lejos, creyeron que tenían a Ali Hassan Salameh. Pero había algo raro en el comportamiento de Salameh. Ali Hassan Salameh parecía como en casa en Lillehammer. Su hogar era Beirut, no Lillehammer. Pero se conocía todas las callecitas del pueblo. No se fijaron en esas minucias. Unas horas después de la identificación, Tel Aviv dio el visto bueno. Los asesinos se prepararon para eliminar a su objetivo número 1. En el tercer piso de un edificio, Dagme Brin, de 23 años, pasaba una tarde tranquila. Estaba tejiendo y viendo una película. Me levanté y miré por la ventana. Vi un coche, a unos hombres salir corriendo y dirigirse a una pareja. Pensé que les estaban preguntando algo, pero llevaban ropa oscura y lo que parecía una máscara de esquiador. Alcanzado por 14 balas de las Beretas del 22, el hombre murió en pocos minutos. Parecía un golpe de libro. Pero habían cometido un error garrafal. Mataron al hombre equivocado. Ahmed Bouziki, un camarero marroquí, llevaba 5 años viviendo en Noruega. El Mossad le había confundido con el cerebro de Múnich. El hombre al que mataron no tenía relación ni con Septiembre Negro ni con nada. Vivía feliz con su mujer embarazada en Lillehammer.
Fue un gran error. Ahora, toda la operación amenazaba con desmoronarse. Las descripciones de los extranjeros sospechosos llegó a las autoridades. La policía atrapó a 2 miembros del equipo de apoyo. La falta de experiencia demostraría su error. Fueron los primeros en caer. No aguantaron el interrogatorio. Se quitaron el disfraz e hicieron que otra gente involucrada, casi toda la red, cayera. Así fue el fiasco de Lillehammer. No solo mataron al tipo que no era, les pillaron. Poco después, la policía tenía a los 6 agentes. Y para empeorarlo, la pista original del paradero de Salameh resultó ser falsa, introducida deliberadamente por un espía palestino. Creímos que teníamos muy buena información de lo que resultó ser un agente doble. Y fuimos a Lillehammer basándonos en lo que pensábamos era una información muy fidedigna. En el juicio salieron a la luz los detalles de la operación secreta. Cuando condenaron y apresaron a los agentes, la prensa del mundo se cebó en ello. La operación de Lillehammer se convirtió en el mayor desastre de la historia del Mossad. Lillehammer salió mal desde el principio hasta el final. Es algo de lo que ninguno está orgulloso. Pero como digo, hay buenas y hay malas. Es parte del juego, por así decirlo. El único servicio secreto que no se equivoca en cosas así es el que no hace nada. Debido al escándalo internacional, el Comité X se deshizo silenciosamente. La campaña secreta israelí acabó en desgracia pública. La operación Ira de Dios terminó oficialmente. Pero el Mossad no se olvidó de Ali Hassan Salameh. 2 años después de la masacre de Múnich, el líder palestino Yasser Arafat y su equipo fueron invitados a las Naciones Unidas. A su lado, una burla viviente para los del Mossad, Ali Hassan Salameh. Ali Hassan Salameh era una herida abierta para el Mossad. Sabían que mientras estuviera cerca de la ONU, no podrían hacerle nada. Estaban muy frustrados. Provocados, el Mossad reabrió su caso, pero volvieron a perderle la pista otros 5 años. Luego, en enero de 1979, encontraron a Salameh en la destrozada Beirut. Vigilaron su rutina diaria. El 29, un coche bomba estalló cuando Salameh y sus guardaespaldas pasaban. El objetivo número 1 del Mossad estaba muerto. Con el asesinato de Salameh, Israel por fin concluía el capítulo de la masacre olímpica. Se habían vengado, pero ¿a qué precio? El problema palestino no comenzó con Múnich y no terminará con el asesinato de líderes como mi padre. Matar gente y pensar que al hacerlo se resuelve algo es una tontería. Debería haber pasado de otra forma, no matando a esa gente, disparándoles, sino llevándoles ante la justicia, a juicio. Confiamos en nuestros jefes y vimos que nuestra tarea era sagrada. Ni siquiera hoy tengo dudas. ¿Mereció la pena? Si le preguntas al Mossad, te dirán que sí. Esa campaña detuvo el terrorismo de la OLP fuera de Israel. ¿Ayudó a que llegáramos a la paz en Oriente Próximo? No. Estratégicamente fue un completo fracaso. Solo hay que pensar en una cosa: lo que pasó, pasó, y lo que se hizo está hecho.
La controversia sobre la campaña de venganza de Israel continúa. En septiembre de 1972, en las Olimpiadas de Múnich, unos extremistas palestinos hicieron rehenes a 11 atletas israelíes. 24 horas después, los 11 atletas estaban muertos. Al año siguiente, 11 hombres con contactos palestinos fueron misteriosamente asesinados en ciudades europeas y de Oriente Próximo. Hasta la fecha, Israel niega oficialmente cualquier relación con esas muertes. Aún así, persisten los rumores acerca de una campaña gubernamental ilegal de asesinatos. Ahora, más de 30 años después, los agentes que participaron en la guerra secreta israelí han hablado por primera vez. Usamos silenciadores para disminuir el ruido. Las balas tenían la punta hueca para que explotaran dentro del cuerpo. Intentamos resolverlo sin tener que disparar a nadie en la calle. Eso es fácil. Queríamos asustarlos. Un futuro primer ministro de Israel describe cómo lideró la misión más ambiciosa de la campaña. Hubo un tiroteo bastante intenso. A la luz del día parecía un campo de batalla. Los testigos describen cómo la operación se les fue de las manos. Mi padre no participó en el atentado de Múnich. Aquello fue la excusa perfecta para que los israelíes mataran gente. Esta es la verdadera historia de la vengativa guerra secreta del Mossad, contada por los hombres que la llevaron a cabo. Múnich, los auténticos asesinos. ...5 de septiembre de 1972... Juegos Olímpicos, Múnich, Alemania. 8 hombres armados de un grupo palestino poco conocido, Septiembre Negro, se infiltran en la Villa Olímpica. Bajo la mirada de los medios, 11 atletas israelíes permanecen retenidos. Septiembre Negro, buscando el apoyo de la causa palestina, exige que liberen a 250 presos a cambio de las vidas de los atletas. I'm Jim McKay speaking to you live at this moment from Munich, West Germany. The Olympics of Serenity. Dijo que nos prometía, como primera ministra del Estado de Israel, que encontraría a los que estuvieran involucrados y tuvieran las manos llenas de sangre, que los sacaría de donde estuviesen y que pagarían por lo que habían hecho. La tarea recayó sobre el servicio secreto israelí, el Mossad. Los veteranos agentes Efraín Halevi y David Timms recuerdan la atmósfera que había en las oficinas. Fue una declaración de guerra. Un acto de esa magnitud y de esas consecuencias no podía quedarse así. Nos quedamos sin habla. Queríamos atrapar a todos los responsables de aquello y matarlos. En secreto, el Mossad planeó una respuesta extraordinaria al atentado de Múnich. Le dieron el nombre de Operación Ira de Dios.
Ahora, por primera vez, los miembros de las brigadas asesinas del Mossad hablan sobre aquello. La apariencia y las voces han sido disimuladas para este propósito. El impacto de Múnich fue enorme. Yo estaba de servicio en el cuartel del Mossad la noche que ocurrió. Sentí una ira fría. El jefe vino a nosotros y nos dijo: vosotros seréis el brazo extendido de esta oficina. Me di cuenta de que era el principio de un periodo muy ajetreado. El Mossad ya sabía que Septiembre Negro era un grupo escindido de la Organización para la Liberación de Palestina, el grupo de guerrilleros que llevaba décadas luchando contra Israel. Pero identificar y matar a los que habían planeado la operación de Múnich no sería fácil. Septiembre Negro actuaba en absoluto secreto por Europa y Oriente Próximo. Y llevar a cabo asesinatos ilegales en estados soberanos extranjeros estaba completamente prohibido bajo la ley internacional. El Mossad tendría que operar en secreto total. Israel no quería que lo acusaran de ser un estado terrorista por usar los mismos métodos que ellos. Así que uno de los factores críticos era que no hubiera armas delatoras en los crímenes. Nadie tenía que poder relacionar los asesinatos e Israel directamente. El Mossad, consciente de tal responsabilidad, empezó a trabajar. Obtener información de grupos terroristas no es fácil. Los terroristas sospechan de cualquiera con quien no se relacionen directamente. Pero alrededor de ese grupo hay todo tipo de gente relacionada con ellos. Ya sean familiares, conductores, mensajeros o recaderos, hay todo un grupo de gente que rodea a ese núcleo terrorista y al que se puede acceder. Cualquier descuido de los socios de Septiembre Negro se interceptaba ansiosamente. Los mismos palestinos empezaron a preguntarse quién estaba involucrado, quién estaba tras la masacre. Se barajaron muchísimos nombres. En unas pocas semanas, el Mossad estaba obteniendo información. Una parte les llegaba en persona. Entre el 97 y 99% lo obtenían los agentes que venían de la OLP y otras organizaciones palestinas al Mossad. Otra parte, increíblemente, llegaba de espontáneos. Gente que iba a las embajadas israelíes y oficinas del Mossad a contar lo que sabían. ¿Por qué? Porque querían una vida mejor y más cómoda para sus familias. Cuando el Mossad compuso la lista de sospechosos, un nombre aparecía una y otra vez: Ali Hassan Salameh, un jefe de Septiembre Negro. El Mossad realizó un perfil del Casanova que quería destruir Israel. Era un hombre elegante, que iba siempre muy bien vestido, inteligente. Le gustaba hacer visitas sociales. Sabíamos mucho de él. Apodado el Príncipe Rojo por los medios, Salameh estaba relacionado con secuestros y atentados, incluyendo una matanza en el aeropuerto de Tel Aviv que dejó 26 muertos. Realmente pensábamos que era el cerebro de la matanza de Múnich. Así que de todos, creímos que él era el objetivo más importante. Unas horas después, matan a 2 miembros del equipo. Cuando los secuestradores intentan salir de Alemania con los rehenes, la policía trata de rescatarlos. La operación es desastrosa. Septiembre Negro ataca a sus víctimas. Todos los atletas israelíes mueren. La escena fue indescriptible porque tenían muchos rehenes.
Mataron a uno de ellos delante de sus amigos y tuvieron que mirar mientras se desangraba lentamente. Me dije a mí misma, si esa es la forma en que mi marido, que tenía 27 años, pasó sus últimas horas de vida, alguien tiene que pagar por ello. Y no voy a descansar hasta que se haga justicia. En Israel, la reacción a la masacre fue de incredulidad horrorizada. El impacto en Israel fue tremendo, enorme. Por primera vez tras el Holocausto, mataban a judíos en suelo alemán. Con todo el país viendo los entierros, la pena pronto se convierte en ira. La atmósfera en Israel clamaba venganza. La gente de la calle necesitaba venganza y todos en Israel querían hacer algo, reaccionar, vengarse, responder de alguna manera que fuera dolorosa. La nación se volvió a su primera ministra, Golda Meir, una veterana curtida en muchos conflictos con los vecinos de Israel. Unas horas después, contraatacó con una demostración pública de venganza. Unos ataques aéreos sobre campos de refugiados palestinos dejan más de 200 muertos. Los mismos secuestradores habían muerto, habían sido capturados en Múnich, pero para Meir no fue suficiente. En secreto, inició una ola de venganza que alcanzaría a los cerebros y planificadores del atentado olímpico. Poco después del entierro de los atletas, Meir invitó a sus familias a una reunión secreta. Pero no conseguían dar con Salameh. Sin inmutarse, Israel fijó su atención sobre otro sospechoso. Golda Meir supervisó toda la operación como la directora de un comité gubernamental secreto llamado Comité X. Israel nunca reconoció su existencia. Aún así, secretamente, Meir abandonó todos los procesos legales, transformándose en jueza, jurado y verdugo con un golpe de pluma. Toda la información se recopilaba, analizaba y enviaba al Comité X, el comité de miembros del gobierno, liderados por la primera ministra Golda Meir, quien aprobaba o no el asesinato del objetivo. Apenas 3 semanas después de Múnich, el Comité X aprobó el primer asesinato. El Mossad preparó el terreno para una operación supersecreta en el corazón de Europa. El primer objetivo fue un hombre que el Mossad creía que era importante dentro de la célula italiana de Septiembre Negro. En la capital italiana, el servicio secreto israelí empezó a seguir a Pael Zweiter, un traductor treintañero que trabajaba para la embajada libia. Para sus amigos occidentales, Zweiter era un escritor pacífico de izquierdas. Pero el Mossad pensaba que era el jefe de Septiembre Negro en Italia y que estaba involucrado en la matanza de Múnich. Planear el asesinato de Zweiter fue una operación con muchas fases muy controlada por el cuartel del Mossad en Tel Aviv. Primero, el objetivo de vigilancia llegaría a Israel. Ellos llevarían a cabo gran parte de la vigilancia electrónica y física del sujeto. Hicimos todo lo posible para poner agentes cerca de los objetivos, para saber lo que pensaban, lo que hacían, lo que desayunaban. Queríamos saber lo más posible de ellos. A veces la división de vigilancia ayudaba a elegir el modus operandi adecuado para el asesinato. Hay que usar una bomba, le matamos a tiros, en la calle, en el ascensor, en su casa, etc. Porque se aprende en la rutina del sujeto. Unos días después, un equipo de 15 hombres había hecho un dibujo